Amén, amados, empezaré. Vamos a orar a nuestro Señor para que nos conceda de su ayuda y de su bendición en la meditación de la palabra. Señor mío, Padre, te ruego tu bien y tu ayuda a nosotros, para que por medio, mi Señor, de tus escrituras seas enseñándonos, instruyendo y edificando así a tu pueblo, mi Dios. Te ruego nos concedas buen entendimiento, poder trazar bien tu palabra, Señor, para así hablar de ella como es debido, Señor. Te ruego nos guardes de todo mal y nuevamente, mi Señor, nos edifique, Padre. Amén. Abramos, amados, en 1 de Pedro 4. Vamos a leer el versículo número 10 y 11. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y así, cada uno según el don que ha recibido del Señor por el Espíritu, debe ministrarlo, es decir, ponerlo al servicio de los otros santos, como buenos administradores de esta multiforme gracia de nuestro Dios. Y va a decir luego en el 11, mire: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y esto es semejante a lo que Pablo le dice a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y hay un don que el Señor da a los santos en la iglesia, que es el don de la enseñanza. Y aquí Pedro dice que el que habla debe hablar conforme a las palabras de Dios. O usando también las palabras de la carta a Timoteo, las palabras deben ser conforme a la doctrina de la piedad, deben ser conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o también, como entendemos así, mis hermanos, conforme a las Escrituras. Deben ser conforme a ella. Y amado, durante este tiempo que el Señor nos ha estado concediendo meditar acerca de su obra en el mundo, hay también quienes han hablado supuestamente de parte de Dios, pero sus palabras no se han conformado a las de Dios. Y es necesario también, para que nosotros tengamos en esto entendimiento y edificación, por si en algún momento nos hallamos con alguno que use escrituras para aseverar varias cosas que hoy en día se están haciendo, pero que conforme veremos no son conforme a la doctrina del Señor. Y quiero que veamos varias escrituras que se están citando, se están mencionando, varios pasajes que los hombres están usando para afirmar varias cosas que hoy en día se están haciendo, las cuales creo que también es necesario que nosotros conozcamos según la verdad y conozcamos cómo ellos las están usando mal, para que si en algún momento nos es necesario presentar defensa de la verdad, lo podamos hacer conforme a la doctrina de nuestro Dios. Por eso Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Se debe hablar conforme a ellas. Y quiero que abramos en Isaías 45, amados. Una escritura que hemos citado ya antes, pero quiero que volvamos a mencionar esto, aunque brevemente, pero es necesario que lo mencionemos. Isaías 45,
Vamos a leer desde el versículo número 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Y esto hablándole a Ciro, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y así la Escritura afirma, mis hermanos, que nuestro Dios es el que forma la luz y crea las tinieblas, y que hace la paz y crea la adversidad. Él crea las tinieblas, crea la adversidad. Y en cuanto a esto, mis hermanos, estas tinieblas o esta adversidad, esta pestilencia que está aconteciendo, en particular un hombre del cual hemos mencionado antes, pero será necesario volverlo a mencionar, Miguel Núñez, preguntado en su programa, uno que se llama COVID-19, el enemigo invisible, preguntado por su entrevistadora, él comienza a decir que va a dar un par de citas bíblicas. Claro, luego de haber hablado como una hora como médico, pero ahora va a hablar un poquito como pastor. Dice que va a dejar un par de citas que nos permiten entender dónde es que Dios está en la adversidad o en las calamidades. Dice él, porque es una pregunta que siempre la gente se hace. ¿Dónde está Dios cuando a mi hijo le pasó tal cosa? ¿O dónde estaba Dios cuando le ocurrió tal cosa? Y dice él, yo quisiera mencionar qué es lo que Dios declara en la Biblia, que es un Dios soberano que está en control en todo cuanto ocurre. Y cita esta escritura de Isaías 45:7. Ahora, su entrevistadora le dice, aquí yo te quisiera hacer una pregunta. Yo te quisiera preguntar, ¿esta pandemia la creó o la causó Dios? ¿O la permitió? Y claro, si tú lees esta escritura, ¿qué tendrías que decir? Que Dios la causó o la creó, porque así lo dice. Y si lo está citando es para afirmar eso. Sin embargo, la respuesta de este hombre es la siguiente. Yo no creo que Dios crea una pandemia, porque el virus de manera natural, él muta, él cambia. Este virus estaba en los animales, tuvo que sufrir un cambio para invadir el ser humano. Eso es algo que tiene él la capacidad de hacer. Es decir, esto no tiene que ver con Dios, sino que esto es un proceso natural. Sin embargo, ahora, para que no se vea tan mal, sin embargo, ese cambio que ese virus experimentó, eso es un cambio que está bajo el poder de Dios, de manera que no le es ajeno, y Él lo controla y lo permite. Miren la diferencia. Isaías dice que Él crea la adversidad, pero este hombre dice que Dios lo permite. De manera que al final del camino Dios no es el autor de pecado, como si Dios hubiese hecho para Él esta adversidad. El afirmar eso para Él sería decir que Dios es autor de pecado, cuando Dios no peca y Él ha hecho esto y sigue siendo justo y limpio y puro. Pero para torcer su enseñanza y las palabras de Dios tiene que decir eso. Dice, de manera que al final del camino Dios no es el autor de pecado, pero Dios es quien usa las calamidades que surgen de manera natural, que es este caso, o de una manera pecaminosa, como las guerras que los hombres se levantan en una nación contra otra. Y miren esto, mis hermanos. Él dice que esto ha acontecido de una manera natural y Dios usa esas calamidades. Y luego dirá con un propósito al final. Pero no es que Dios usa esta calamidad que sucedió de una manera natural, sino que Él creó el día de la adversidad, como dice Eclesiastés, para así hacer juicio contra los pecadores. Eso no aconteció de manera natural. Eso es quitarle su poder y su verdadera soberanía y señorío y de hacer lo que Dios quiere en su creación. Y lo que sucede de manera pecaminosa, las guerras, es Dios también levantando una nación contra otra. Como se puede decir en Isaías 10, cómo levanta al rey de Asiria contra Israel.
o a Nabucodonosor contra Jerusalén. No son cosas que Dios no hace. Y dice que al final del camino, Dios o activamente envía cosas, o Dios permite pasivamente que ocurran, siempre teniendo al final del camino un propósito que nosotros no entendemos. Y claro, no entiende nada. Él no entiende nada. Ahora, amados, él menciona algo que muchos están mencionando y que ya hemos mencionado también nosotros antes en cuanto a ellos, que dicen que Dios permite, pero lo hacen de una manera en la cual como que Dios está allí en control de todo y eso está sucediendo allí. Él está permitiendo que eso suceda, controlando que no se vaya más allá de lo que Él quiere que suceda. Miren, mis hermanos, o Dios crea o hace que algo suceda, o Él simplemente deja que algo de manera natural acontezca, permitiéndolo así, pero no haciendo que esto vaya más allá de lo que Él quiere. Y quiero que veamos en Génesis 20, miren, para entender esto de que Dios permite o no. Génesis 20, y vamos a leer desde el versículo número 1 al 6, dice: De allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y ahora oigan esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, es decir, traer a Sara hacia ti. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Miren. No te permití que la tocases. ¿Y qué hizo Dios no permitiendo que este rey tocara a Sara? Simplemente, de alguna manera esperando que él no la toque. De una manera natural. No, dice él: yo también te retuve de pecar contra mí. Yo te detengo, por lo cual no te permito que la toques. Yo te detení. Y esto es conforme a la doctrina, mis hermanos, que ya también hemos citado algunas escrituras, que citó mi hermano Eder, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón de los reyes en la mano de Jehová. A todo lo que Él quiere, lo inclina. Entonces es Dios poniendo en el corazón de los hombres lo que Él quiere que ellos hagan. Y harán lo que Dios ha puesto en ellos, como también se leyó en Apocalipsis en cuanto a estos reyes que luego aborrecerán a la mujer. Miren Apocalipsis 17, 16 y 17. Dice de esta manera: y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Y qué Él quiso? Que ellos se pongan de acuerdo y den su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios pondrá en el corazón de estos que ejecuten lo que Él quiere. Semejante a lo que dice del rey, que Él le detuvo de pecar contra él. Dios pone en el corazón de los hombres lo que Él quiere que ellos ejecuten. Entonces, ¿qué decimos en cuanto a esta adversidad? Que Dios la creó. Y es sencillo, mis hermanos, hablar conforme a la Escritura. Es decir, lo que la Escritura dice. Pero este hombre, con su falsa ciencia y con su engaño para dar paz a los hombres falsamente, tiene que decir así, negando a Dios el único
soberano. Ahora luego dice algo más, porque habla de que Dios permite pasivamente o activamente las calamidades, pero añade un error más a su engaño. Dice, pero este no es un Dios insensible. Tampoco, dice, Dios no es un Dios insensible, porque la misma palabra de Dios nos recuerda cómo Él le dice al pueblo judío en un momento dado. Cita Isaías 63. Miren, vayamos allí, Isaías 63. Isaías 63, versículo número 9. Dice, en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Conforme a esto, Él dice que Dios no es un Dios insensible tampoco. Cuando el pueblo judío, refiriéndose a este pasaje, en ese momento dado fue afligido, Dios sentía su aflicción. Pero lamentablemente esa aflicción era necesaria, porque el hombre frecuentemente se olvida de ese Dios, se olvida que depende de ese Dios. De hecho, cuando ocurren calamidades es cuando tú ves que gobiernos decretan días de oración, como en Estados Unidos, los discursos se llenan de citas bíblicas, y eso es bueno. Entonces, cuando Él se refiere de que Dios siente el dolor, no es insensible, se refiere a que los hombres están sufriendo hoy, y que Dios no es insensible al sufrimiento que está sucediendo en el mundo. Pero hermanos míos, ¿es esto verdad? Primeramente, tuerce esta escritura de Isaías 63, porque si lo leemos completamente, se refiere al pueblo de Dios, a los santos, a los escogidos. No se refiere a los impíos, a los pecadores destinados a condenación. ¿Y Dios es insensible? Bueno, Proverbios 1. Claro, Él habla estas cosas para agradar a los hombres, porque sabe que los impíos van a ver su programa. El Señor dice, la sabiduría clama, les dice que se vuelvan a su reprensión, les anuncia, les proclama. Ahora, versículo 24 al 26, solamente vamos a leer. Dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Qué pasa cuando viene la calamidad, lo que los hombres temen? Él se ríe y se burla de ellos. Se ríe porque ve que viene su día. Él los ha llamado por medio de la predicación. Ellos rechazan. Entonces cuando viene lo que Él ha dicho que les vendría por la proclamación del Evangelio, Él se ríe. Y cuando ellos claman, Él no les responde. El Dios de las Escrituras, tenemos que decir, no es el Dios de Miguel Núñez. Él tiene otro Dios. No es el Dios de las Escrituras. Incluso en la ley dice, así como me gocé en hacerles bien, me gozaré en hacerles mal. Este es el Dios de la Biblia, mis hermanos. El Dios en el cual hemos creído. Y el cual podemos decir con toda seguridad, se está riendo y burlando en estos días de los pecadores. Por cuanto los llamó y ellos no quisieron oír. Entonces, amados, tengamos firme en nuestro corazón, conforme a las Escrituras, que lo que está haciendo nuestro Dios lo ha creado. Él lo ha hecho. Así. Ahora vayamos a otra escritura, amados, que también se cita en estos días y no se entiende y se tuerce. Proverbios capítulo 22. Proverbios 22, el versículo número 3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces esta escritura se ha tomado hoy para decir, tú tienes que ser avisado y ver el mal que hay en salir de tu casa, tienes que ver el mal
que puedes contagiarte, tienes que guardar la distancia y todas esas recomendaciones y esconderte. Porque si no actúas así, eres un simple y te vas a contagiar. Hermanos míos, ya hemos aprendido por la doctrina, las escrituras, que tanto el Señor nos librará conforme a la justificación y a la elección de esta peste que Él ha enviado como juicio contra los pecadores. Entonces, ¿qué quiere decir esta escritura? El avisado ve el mal y se esconde. ¿Se está refiriendo a meternos a nuestras casas y no salir? Y que los simples pasan y reciben el daño. Bueno, amados míos, ¿quién es el simple? Miren la simpleza en Proverbios, capítulo 9, versículo 3. 9:13 dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. La simpleza es la manifestación de la insensatez, que también es necedad o no ser sabio. Y en el capítulo 8, versículo 5, miren lo que dice: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Discreción, cordura, simple, necio. ¿Quién es un simple? Un simple es un necio. Un simple es aquel que manifiesta necedad, insensatez o un insensato. Ahora, ¿qué es ser un avisado? El avisado ve el mal y se esconde. Los simples pasan y reciben el daño. Entonces, ser avisado es ser lo contrario a ser simple. Simple, necio, insensato. Avisado entonces, ¿qué es? Ser sabio, ser inteligente. Miren el capítulo 13 de Proverbios. Versículo 16. Un simple es un necio. Un avisado entonces es un sabio. 13:16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría. Dice: mas el necio manifestará necedad. El hombre prudente procede con sabiduría y lo contrario es el necio, el simple. Entonces un prudente es un avisado, o el avisado es uno prudente, uno que procede con sabiduría, como dice aquí. Ahora, ¿qué es ser sabio, mis hermanos? Conforme a lo que dice Proverbios. Miren, vayamos nuevamente al capítulo 9. Un simple es un necio, un ignorante, un insensato. Un avisado es un sabio, un inteligente, uno que procede con sabiduría. Capítulo 9, versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ser sabio es tener temor de Jehová, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un sabio procederá con sabiduría, es decir, con temor de Jehová. ¿Y qué es temor de Jehová? Capítulo 8, versículo número 13. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Entonces, amados míos, los simples pasan y reciben el daño. Un simple es un necio, un insensato, un falto de sabiduría, un ignorante. El avisado es el sabio, es el prudente, el inteligente, el que tiene conocimiento de Jehová, o el que tiene temor de Jehová. Entonces, el avisado ve el mal y se esconde. ¿Qué mal? El pecado. Porque el temor de Jehová es aborrecer el mal. Los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué es esto?
los simples caen en pecado. El avisado ve el mal y se esconde. El avisado tiene cuidado de sus pies. El prudente mira atentamente sus caminos, sus pasos, para no pecar contra el Señor. Pero el simple, que no tiene temor de Jehová, ese pasa, va a pecar y va a recibir conforme a su mala obra que ha hecho. Y miren, Proverbios 14:15. Amados, la simpleza en este tiempo no tiene que ver con no guardar la cuarentena, o no ponerse mascarilla o guantes, o no lavarse las manos, o no echarse alcohol. Eso no es hacer todas esas cosas no es ser sabio. No tiene nada que ver la sabiduría de la cual habla Proverbios y la simpleza de la cual habla Proverbios con estas cosas. Pero yo sí puedo decir cuál es la simpleza que se ve hoy en día. Proverbios 14, el versículo 15. Miren lo que dice. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Los que tienen no consejo de Jehová, los que ignoran la verdad de Dios, los que no tienen temor de Dios y no conocen sus palabras, que son los necios e ignorantes, todo lo creen. Y andan creyendo todas las cosas que están mandando los expertos acerca de cómo cuidarnos para no contagiarnos. ¿Por qué? Porque no han creído la doctrina del Evangelio. No han creído la justificación, la elección. Entonces, el simple todo lo cree. Pero nosotros miramos bien nuestros pasos, los avisados, porque tenemos las palabras del Dios vivo para poder saber qué se está diciendo conforme a las palabras de Dios y qué no. Y miren el ser avisado y el ser simple en Proverbios, capítulo 4. Proverbios 4, vamos a leer versículo 10 al 19. Dice: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, conforme el Salmo 1. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Miren, el avisado verá que los malos andan impíamente y no irá con ellos ni en el camino con ellos. Eso hará el avisado. El simple no tomará el consejo y hará y seguirá el camino de los malos. Y miren el capítulo número 9, desde el versículo número 13 al 18. Dice: La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y esta es la mujer ramera. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. El simple va a oír las palabras de la mujer ramera y va a caer en sus lazos. El sabio verá el mal y ¿qué va a hacer? Se va a esconder, se va a apartar de ello. Entonces, mis hermanos, eso es ser avisado o ser simple, conforme a Proverbios. Nada tiene que ver con lo que los hombres están diciendo hoy en día en cuanto a guardar las restricciones
y las prohibiciones que los gobiernos están dando. Ser avisado es temer a Jehová y apartarse del mal. Ser simple es no tener temor de Jehová y pecar contra él. Es conforme a las Escrituras. Hay otras Escrituras también. Miren, Romanos 13, mi hermano Eder enseñaba en cuanto a esto. Solamente quiero afirmar algunas cosas en cuanto a lo que mi hermano decía y enseñaba. Romanos 13 dice, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, conforme a esto, muchos están diciendo, las autoridades han prohibido las reuniones, los cultos, las aglomeraciones de personas, entonces nosotros no nos vamos a reunir en nuestras iglesias, llamándole a sus edificaciones. Y lo digo así porque así lo dice. Porque hay que someternos a las autoridades. Luego leeré algunas cosas más que algunos dicen que no hacen por causa de las autoridades. Pero, mis hermanos, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y amén. Y en Tito 3, miren lo que dice. Versículo 1. De manera semejante aquí afirma, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Por eso no se reúnen, no se congregan en sus sinagogas. ¿Por qué? Por esto, dicen ellos. Claro, la gran mayoría no son iglesias del Señor y pudiera ser que algunos de entre ellos sean del Señor. Pero hermanos míos, y esto es lo que meditaba en cuanto a esto. Miren, debemos entender que siempre es justo obedecer a nuestro Dios. Nunca será malo y pecaminoso obedecer a Dios. Siempre será recto y justo. Ahora, conforme a Romanos 13 y Tito 3, debemos decir que siempre será justo obedecer a las autoridades cuando lo que ellos digan no contradiga o no nos mande a quebrantar mandamientos del Señor. Siempre será justo someternos a la autoridad en lo que es bueno. En lo que es bueno delante de nuestro Dios y conforme a las Escrituras. Entonces siempre es justo obedecer a Dios y a las autoridades cuando sea lo bueno. Ahora, nunca será justo, mis hermanos, nunca va a ser justo obedecer a las autoridades cuando ellas nos mandan a hacer alguna cosa contraria a lo que Dios nos manda y nos dice. Nunca va a ser justo eso. Nunca. Entonces, miren mis hermanos, y para recordar estos ejemplos que mi hermano citaba, aquellas mujeres, las parteras, Faraón les dijo que mataran y ellas por temor a Dios no lo hicieron. Nuestro hermano Daniel había un decreto de que nadie pidiese a otro Dios fuera del rey. Y él fue y clamó a Jehová. Nuestros hermanos Ananías, Misael y Azarías no se postraron ante la imagen del rey por temor a Dios, aunque era un decreto del rey. Leí estos días en Esdras, mis hermanos. Comienzan a edificar el templo y el rey Artajerjes, mandado por hombres malos que se habían levantado contra nuestros hermanos que edificaban, hizo una ley que nadie edificara. Pasó un tiempo, el Señor levanta al profeta Ageo y Zacarías y les habla de que deben construir. Había un decreto del rey, pero nuestros hermanos se levantaron a construir porque Dios les había mandado a hacer eso. Y luego el Señor afirma de que ellos podían hacerlo porque Darío les permite hacerlo. Pero no porque Darío se los permitió, lo hicieron, no. Antes de que Darío diera ese decreto, ya ellos se habían levantado, aunque había un decreto anterior de que decía que no. Pero hubo un decreto verdaderamente supremo, el de Dios, que les dijo, construyan. No hay más decretos supremos, sino el del Altísimo.
Porque Él es el verdadero supremo, el que está por encima de todos. Todos los demás decretos son inferiores y deben estar sujetos a los decretos supremos de nuestro Dios. Entonces, amados míos, nunca será justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Nunca será justo. Entonces ninguno erre y cuando alguno venga, no, Romanos 13, Tito 3, no. Hay un verdadero decreto supremo y es el de nuestro Dios. No el de Vizcarra, no el de cualquier otro gobernante. El decreto supremo de Dios está por encima de esos. Y pecan por no guardar los decretos supremos de nuestro Dios, mis hermanos. Ese es el verdadero decreto que se debe guardar. No pecamos nosotros en no someternos en estas cosas a las autoridades. No. Hacemos justicia delante de Dios al obedecer a nuestro Dios. Vayamos a Primera de Pedro, también otra escritura. Primera de Pedro 4. Versículo número 17. Vamos a leerlo y luego les voy a leer lo que algunos dicen en cuanto a este pasaje respecto a lo que está aconteciendo. Dicen la escritura: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces toman esta escritura para decir lo siguiente. Y voy a hablar de Paul Washer. Tiene un video que se llama Una respuesta bíblica al coronavirus. Y dice de la siguiente manera: muchos siempre durante tiempo de dificultades, de pruebas, siempre me preguntan, ¿qué está haciendo Dios? Es como su paz depende de saber exactamente lo que está haciendo Dios. Una actitud así no es bíblica, él dice. Yo no tengo que saber lo que Dios está haciendo. Si yo conozco a Dios, si yo sé quién es Dios, su carácter, su fidelidad. Entonces yo no tengo que saber qué es lo que Dios hace, solamente tengo que saber quién es Él. Y Él erra. ¿Por qué? Porque Dios no solamente se ha dado a conocer, sino también ha dado a conocer sus obras. ¿Cómo yo puedo saber que Dios es justo? Cuando juzga con justicia. ¿Quién es Él? Está ligado a lo que Él hace. ¿Cómo yo sé que Dios es santo? ¿Cómo puedo entender su santidad? Porque Él aborrece el mal. ¿Cómo yo puedo saber que Dios es amor? Si yo simplemente sé, Dios es amor, ¿qué me enseña eso de Dios? No, pero yo sé que Dios es amor porque obró en amor para salvar pecadores. Él hace diferencia entre lo que Dios es, o quién es Dios, y las obras de Dios, que es un error. Claro, porque es cobarde también para no decir lo que Dios está haciendo. Y cita un texto en Daniel 11, en Jeremías 9. Entonces llega un punto donde habla de lo siguiente, que pregunta así, dice: este es el juicio de Dios contra las naciones impías. Bueno, dice, no soy profeta ni hijo de profeta. Yo sé que Dios juzga a las naciones. Pero en vez de pensar en el juicio contra las naciones, pero eso es una obra de Dios. Yo no necesito conocer lo que Dios está haciendo, sino quién es Él. Claro, es que erra, pues, al hablar así. Pero en vez de pensar en el juicio contra las naciones, quizás como una iglesia debemos pensar en una cosa. Primera de Pedro 4, dice. Esta mañana él dice, yo estuve hablando con uno de los ancianos de la iglesia, uno de los pastores, Anthony Matenia, y él me dijo algo muy sabio. Él dijo: Pablo, ahora todos los cristianos están diciendo que Dios está juzgando las naciones. Pero en Primera de Pedro 4:16, mira lo que dice. Y él cita 16 y 17 que dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y sigue diciendo: ahora Dios no tiene ira para su pueblo, para aclarar el pasaje. Porque Cristo sufrió la ira de Dios,
pero Dios sí disciplina a su pueblo. ¿Qué está diciendo? Que lo que está sucediendo es una disciplina de Dios para su pueblo. Y luego también Miguel Núñez, en un programa que tiene que se llama Bajo la perspectiva de Dios, COVID-19 bajo la perspectiva de Dios, de un ministerio inventado por ellos que se llama Viva Nuestros Corazones. Tiene una entrevista con una mujer allí y él cita a Oseas y comienza a decir cada una de las calamidades que Oseas menciona allí. Y él también está de acuerdo con que este pasaje de 1 de Pedro 4, lo que está sucediendo es lo que Dios está haciendo como disciplina de la iglesia. Y él dice lo siguiente: cada una de esas calamidades en cuanto a Oseas tenía la intención de llamarle la atención a su pueblo. Es cierto que Dios le llama la atención al mundo, muy liviano, ¿no?, en sus palabras. Pero primariamente tiene que lidiar con el pueblo que le conoce, el pueblo que le representa. Aunque no sabemos todas las cosas que Dios está haciendo, vemos gente buscando a Dios, es decir, cristianos que habían estado fríos y gente no cristiana. Yo estoy convencido que Dios nos está llamando la atención. Y oigan esto, mis hermanos, miren lo que dice. Yo no puedo imaginar, o sea, como iglesia pensemos, como iglesia. Nosotros no podemos hacer nada de lo que Dios nos llamó como iglesia. Yo no creo que eso es realmente como un accidente. Y va a mencionar las cosas. No podemos congregarnos. Dios me dice en Hebreos 10:25 que me congregue, que no deje de congregarme. Bueno, tengo que dejarme de congregar. O sea, yo estoy dejando de hacer algo que Dios quiere que yo haga en un principio y no puedo hacerlo. Y en una de sus enseñanzas, refiriéndose a esto mismo, dice: si lo hacemos no sería sabio ni sería prudente. Y ya hemos aprendido, conforme a Proverbios, que es ser sabio y prudente. Obedecer los mandamientos de Dios. Pero la iglesia se congrega, se reúne. Claro, es que ellos están limitados por su tradición de hombres a un local. Y no han aprendido lo que las Escrituras enseñan. Ahora, va a seguir diciendo algunas cosas que cuando las oía me gozaba en el Señor porque los ha trastornado y a nosotros la iglesia nos lo ha permitido hacer. Miren, dice, Dios me dice, y él hablando de que esto es una disciplina, estas cosas que la iglesia, según él, no puede hacer, es una disciplina de Dios a su pueblo. Dios me dice que yo debo hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no puedo estar bautizando a nadie ahora mismo. Claro, porque ellos tienen su bautisterio, como le han llamado, en sus locales, y allí es donde tienen que bautizar. Están limitados a eso. Pero estos días he hablado con uno de mis hermanos que está en la selva acerca de una hermana que ha creído que se va a procurar bautizarla. ¿Cómo que la iglesia no puede? ¿De qué iglesia estará hablando? No será de la de Cristo, pero la iglesia de Cristo sí puede. Menciona luego, otra más. La Biblia abre con una boda, la de Adán y Eva, y cierra con una boda, la boda del Cordero. Pero no podemos estar casando gente ahora porque no se puede estar celebrando de esa manera. Se ríen, ¿verdad? Claro, nos gozamos. ¿Por qué? Porque en estos días el Señor ha concedido a la iglesia celebrar una boda. Gloriosamente. Este hombre, mis hermanos, el Señor lo ha trastornado. Pero ven cómo ha afirmado la doctrina. ¿Ven? Claro, porque ellos también nuevamente están limitados a un local, a una marcha nupcial, a una alfombra roja, a tantas cosas que se han inventado como el mundo para celebrar una boda. Pero eso no tiene nada que ver con las Escrituras. La iglesia ha celebrado boda. Y nos hemos gozado también en eso. Luego menciona otra cosa, a ver, más. La Biblia me llama a llorar con los que lloran. Pero yo no puedo ir a un funeral a abrazar a nadie porque las lágrimas mismas son infecciosas. Entonces no puedo llorar con los que lloran tampoco. Se ríe. Primeramente, tuerce la escritura de Romanos cuando dice llorar con los que lloran. No está hablando de los impíos, porque él se refiere a los impíos, sino con los creyentes.
Eso no quiere decir que no podamos ir a un funeral y, oye, lamentarnos con algún familiar o alguna cosa. Podemos. Pero tomar Romanos para decir eso no tiene nada que ver. Tuerce la Escritura. Ahora, claro, en su engaño dice, las lágrimas mismas son infecciosas. Claro, en su engaño, en su mentira. Su falsa ciencia le lleva a negar o a no cumplir los mandamientos de Dios. Y eso no es ser sabio. Eso es ser simple e ignorante. Y luego menciona otra más. La Biblia nos llama a orar y adorar corporativamente. No podemos reunirnos, no podemos juntarnos a adorar corporativamente. Bueno, la iglesia se sigue reuniendo. Y ora y adora juntos, como siempre lo han hecho. Menciona otra cosa más. Las iglesias están cerradas. Y cuando él habla de las iglesias están cerradas se refiere a las edificaciones, lo cual también es un error de la doctrina, un engaño, una mentira. Me recuerda ese versículo de Malaquías 1:10 donde Dios dice, ay, si alguien me cerrara las puertas del templo. Dios estaba descontento con lo que estaba pasando en el templo y dice, sería mejor que me cierran el templo. Bueno, los templos están cerrados. Nosotros no estamos siendo iglesia. Ser iglesia es estar juntos. Claro, ellos no están siendo iglesia porque no lo son. No son iglesia. Y él no es pastor de Dios. Hermanos míos, miren lo glorioso de esto. Este hombre hablando de lo que Dios está haciendo, disciplinando a su iglesia, supuestamente él. Pero todas las cosas que él ha dicho que la iglesia no puede hacer, nosotros la estamos haciendo. La iglesia en otros lugares la hace. Es un testimonio, mis hermanos, de que ellos no son de Dios y que nosotros, el Señor nos ha concedido su misericordia. Ahora, ¿qué significa el texto de primera de Pedro 4? Vamos a leerlo. Pero vamos a leerlo desde el versículo 12. Aquí también tuercen su hermenéutica y su exégesis. Porque ellos dicen, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Y han formado en su falsa doctrina un pretexto, tanto Paul Washer como Miguel Núñez y otros más, que citan esta escritura para decir que lo que está pasando es una disciplina, un juicio de Dios contra la iglesia. Desde el versículo 12 vamos a leer al 19, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, oye, padece, sufre por causa del Evangelio. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿De qué está hablando? Del fuego de prueba. ¿Cuál es el fuego de prueba? Los padecimientos como cristianos. Por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Lo que está sucediendo hoy, esta pestilencia, ¿es un padecimiento por causa de Cristo? Para la iglesia, en ninguna manera. No tiene nada que ver con la iglesia de Dios. Ahora, a los padecimientos, a los sufrimientos, aquí le llama a nuestro Dios, el Espíritu Santo, el juicio de Dios a su casa. El juicio comience por la casa de Dios. Y la primera carta de Pedro, amados, habla de padecimientos, de sufrimientos. Miren el capítulo 1. Y vamos a entender por qué habla de esto como un juicio para la casa de Dios.
El capítulo 1, versículos 6 al 9, miren lo que dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fuego de prueba, y aquí le llaman al versículo 7, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Las aflicciones por causa del Evangelio son un juicio de Dios a la iglesia, en el sentido en que los hará pasar por fuego, los probará. Y cuando uno pasa por fuego, un metal precioso, como dice Proverbios, quita las escorias de la plata para que salga alhaja al fundidor. ¿Qué hace el fuego? Purifica, va a purificar y va a perfeccionar. Miren, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 1 del 3 y luego vamos a leer el versículo 7 del capítulo 3. Capítulo 2, 18 en adelante dice: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Los criados deben estar sujetos a sus amos, aun a los incrédulos. Y si sufren, no deben responder con maldición si le maldicen. Y si padecen, no deben amenazar. Pueden estar tentados a hacer esto y pecar haciendo esto. Pero deben entender que es prueba del Señor por causa de ser creyentes. Y ese juicio, esa prueba, hará que ellos sean perfeccionados. Porque ameritará paciencia, como Cristo, perseverancia y sufrir ese agravio. Versículo 1 del capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Los maridos incrédulos van a afligir a las mujeres creyentes, pero ellas deben responder con sabiduría y con prudencia. Les van a afligir por causa del Señor. Pueden pecar, y en ocasión pecarán, pero esa prueba hará para perfeccionarlas el Señor. Igual habla de los maridos respecto a sus mujeres incrédulas. Lo mismo. Miren, amados, el capítulo 5 del mismo Pedro, versículo 8 al 10. Porque esto es lo que hace la prueba. Miren. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, el padecer Dios lo va a usar para
afirmarnos, para perfeccionarnos, mis hermanos. Y somos perfeccionados aun cuando en medio de ello pecamos. Y el Señor nos perfecciona. Ese es el juicio a su iglesia. Pero no es un juicio de condenación, sino de perfección, de santificación, de purificación. Y el capítulo 3, miren lo que dice de Pedro. Versículo 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Es decir, no devuelva maldición por maldición. No peque en esto. Va a ser probado el fuego de la prueba, pero no peque así. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y miren Daniel, capítulo 11. Versículo 33 al 35. Hablando de los creyentes. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, y limpiados y emblanquecidos. Y está hablando de la persecución. Caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para eso hay plazo. El juicio de Dios comienza por su casa, limpiándolos, santificándolos con las pruebas, con las persecuciones, con los padecimientos, no con lo que está sucediendo hoy. Y el capítulo 12, versículo 10 dice de manera semejante: muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Entonces, amados, primera de Pedro 4 nada tiene que ver con lo que estos hombres están diciendo, de que esta es una disciplina de Dios. En ninguna manera. Es un juicio de Dios contra las naciones, lo cual cobardemente Paul Washer no puede afirmar. Pero miren, el juicio que comienza por la casa, persecuciones, aflicciones, padecimientos, para perfeccionar a los santos, para purificarlos, para limpiarlos, para emblanquecerlos. Eso es lo que Dios le llama su juicio en primera de Pedro 4. Segunda de Crónicas, otro pasaje también tuerce. Recordemos, amados, que lo que dice Pedro en Corintios de cómo vamos a ser juzgados. Y el que hubiera edificado oro, plata, hojarasca o madera, su obra será pasada por fuego. Entonces, ahí está el juicio de Dios a la casa, a su casa, a la iglesia. Nada tiene que ver con esto que pasa. Segunda de Crónicas 7, versículo 13 y 14. El Señor respondiéndole a Salomón le dice de esta manera. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y se mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces este versículo lo usan los incrédulos, los evangélicos, para convocar a oración, o un día de oración y de ayuno, para orar al Señor para que sane nuestra tierra, nuestro país, o los países según donde se encuentre. Y citando esta escritura dice: hay que humillarnos y buscar al Señor para que Él sane la tierra de esta pestilencia. Ahora, hermanos míos,
Tiene que ver este pasaje con eso. Miren, vamos a leer el versículo número 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y señalo esto, mis hermanos, ¿por qué? Porque hay una diferencia en decir mi pueblo que invoca mi nombre y decir mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Presidentes han citado esta escritura para pedir oración y Dios sana la tierra. Y no ha pasado, porque esta escritura no se refiere a eso. ¿Qué significa mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado? No mi pueblo que invoca mi nombre. Cualquiera en estos días está invocando el nombre de Dios. Pero Dios no ha sanado la tierra. ¿Qué significa mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado? Jeremías 7. Versículos 9 al 11. Dice de esta manera. Hablando contra el pueblo, le dice así. El pueblo de Israel. Hurtando, matando, adulterando y jurando en falso, incensando a Baal y andando tras los dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, refiriéndose al templo, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. La casa, el templo, Dios dice, sobre la cual es invocado mi nombre. Semejante a lo que dice Crónicas, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y aquí le llama a su casa sobre la cual su nombre es invocado. Miren capítulo número 21 de Segunda de Reyes. Versículo 7. Hablando de las maldades que hizo el rey Manasés en su impiedad. 21:7 de Segunda de Reyes dice. Y puso una imagen de acera que él había hecho, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Mi casa sobre la cual es invocado mi nombre. Y aquí le llama a esa casa donde él ha puesto su nombre. Hermanos míos, en el templo Dios puso su nombre. Sobre el templo se invocó el nombre de Jehová. Y también le llama así en Jerusalén. Dice, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén. Porque hay escrituras también que hablan que sobre Jerusalén se invocó el nombre de Jehová. Fue un pueblo único y el templo fue un lugar único sobre el cual el nombre de Jehová se invocó. O donde Dios puso su nombre. ¿Qué significa eso? Donde estaba su gloria, donde se manifestaba su gloria, su presencia. ¿Quién es el nombre de Jehová? Cristo Jesús. El pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿De qué está hablando? Número 6. Para que veamos que no todos los que están tomando esta escritura y orando así, según ellos conforme a ella, están o es el pueblo sobre el cual Jehová ha invocado su nombre. Hay un pueblo sobre el cual el nombre de Jehová ha sido invocado. Número 6, versículo 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel
y yo los bendeciré. El bendecir así a los hijos de Israel, con estas palabras, es poner su nombre sobre los hijos de Israel. Y las palabras de esta bendición, mis hermanos, tienen que ver con salvación. Jehová te bendiga y te guarde. Tiene que ver con su pueblo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Su rostro resplandeciendo en su favor, su bien. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, salvación. Que Dios ponga su nombre sobre su pueblo, es que ese pueblo es suyo. Es un pueblo salvo por Él. Eso significa que Él ponga su nombre sobre su pueblo. Miren Jeremías 15. El pueblo sobre el cual su nombre es invocado son los creyentes. No cualquier país que comience a invocar a Dios. Jeremías 15, versículo número 16. Dice, hablando el profeta Jeremías acerca de sí mismo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Jehová Dios de los ejércitos. Jeremías dice que su nombre, el nombre de Jehová, se invocó sobre él. Amado, Jeremías era salvo. El nombre de Jehová fue invocado sobre él. Amós, capítulo 9. Esta es una gloriosa profecía, amados, de nuestro Dios. Amós 9, versículos 11 y 12. Miren lo que dice. Amós 9, 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posea el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Miren, ¿quiénes son estos? Hechos 15. Están discutiendo acerca de estos judíos que estaban mandando a los gentiles a circuncidarse y a guardar la ley. Y nuestro hermano Jacobo se levanta y dice, Hechos 15, vamos a leer desde el 13 al 18. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, la casa de Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, y citamos. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Miren, están hablando de la salvación a los gentiles. Cita Amós y dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. ¿Quiénes son estos? Los creyentes, los salvos, la iglesia. No son los presidentes que no han creído, ni todos los impíos que quieran usar este texto de Crónicas 7 para así, conforme a ello, invocar a Dios para que sane el país. No tiene nada que ver con eso, sino con su pueblo sobre los cuales ha invocado su nombre, sobre los cuales Él ha puesto su nombre y Él los ha salvado. Hermanos míos, es la salvación de Jehová, sobre los cuales es invocado su pueblo, su nombre. No tiene nada que ver con lo que los hombres están haciendo. Ahora, y el Señor puede enviar juicio a su iglesia, no como el que hablamos de Pedro, sino, castigar a sus santos, a su iglesia completamente. Recuerden
como los que tomaron indignamente la cena del Señor, el Señor los juzgó para que no sean condenados con el mundo. Y algunos los mató. Recuerden cómo hizo con aquel varón de Dios que fue a profetizar. El Señor le dijo que no vuelva por el camino por donde fue, que ni coma ni beba. Es engañado finalmente y muere. Y un león lo mata. Sin embargo, hay un testimonio de que él era de Dios. El león no lo despedaza y el asno queda allí con vida también. Y los dos allí. El varón de Dios se le llama. Profeta de Dios. Recuerden también cómo pasó, mis hermanos, con el rey Usías. En un momento se enorgulleció, se ensoberbeció, ofreció incienso y el Señor lo hirió con lepra. O con Josías. Faraón sale a la guerra y Josías sale contra él. Faraón le dice por palabra de Jehová que él no está viniendo contra él. Josías no cree estas palabras y muere en la guerra. El Señor, amados, disciplina y castiga a sus santos, a su iglesia. Y si enviare hambre, pestilencia entre su pueblo, por causa de pecado, si se humillare su pueblo sobre el cual es invocado su nombre, su iglesia, Él lo sanará verdaderamente. Allí sí tiene sentido esa escritura verdaderamente. No como estos hombres malos la están torciendo. Vayamos a otra escritura más, Isaías 26. Versículo número 20 al 21, dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Algunos han tomado el versículo 20 para decir que la Biblia profetizó la cuarentena que estamos viviendo, porque dice, escóndete un poquito por un momento, y dice, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Esta es la cuarentena que la Biblia profetizó, dice. Y esto no tiene nada que ver con ello. Y miren el pasaje, mis hermanos. Anda, pueblo mío, entre en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Eso quiere decir que cuando esto suceda, el pueblo de Dios tiene que estar en sus casas, en sus aposentos, cerradas sus puertas y no salir mientras pasa la indignación. Ahora, yo hago una pregunta a todos estos que tuercen esta escritura. ¿Acaso en estos días de cuarentena no han salido a hacer compras al mercado? ¿No han salido a comprar víveres o a hacer un trámite en el banco o a comprar alguna cosa a la farmacia? ¿No hemos salido nosotros mismos? Completamente. ¿Por qué? Porque este pasaje no tiene nada que ver con eso. Lo peor de todo es que estos mismos que usan este pasaje, si lo quisieran usar así, no lo creen en verdad, conforme lo tuercen. Porque aquí dice que Jehová sale a castigar al morador de la tierra. Pero ellos no creen que esta pestilencia sea un castigo de Jehová. Pero sí creen que la cuarentena debe guardarse. Deben estar metidos en su casa. Pero ni siquiera hacen eso porque salen. Amados míos, esta escritura solita se puede entender viendo que no tiene nada que ver con lo que los hombres hoy en día están haciendo. No es conforme a él. Otra escritura más, Salmo 46, versículo número 10. Salmo 46, 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces, según este pasaje, un varón llamado Martín Manchego, que tiene por ídolos a Paul Washer y Miguel Núñez, de los cuales hablamos antes, él hace un blog
de 6 versículos para considerar en tiempos angustiosos, refiriéndose a este tiempo. Y uno de los pasajes que cita de esos 6 versículos es este de Salmos 46:10. Y miren lo que él dice en cuanto a este pasaje. Dice: este es uno de los mandamientos más conocidos de parte de la palabra de Dios para nosotros, pero muchas veces no lo practicamos. ¿Cuántas veces hemos dicho: cuánto me gustaría tener una pausa en mi vida, o un momento de quietud, o un momento donde en que ya no tenga tantas responsabilidades y al fin pueda estar quieto con mi Señor y leer su palabra y escucharla más? O decimos: no oro porque no tengo tiempo. En este momento el Señor nos ha enviado a todos a nuestras casas. Para Él, estar quietos significa estar sin hacer nada y estar quietos en nuestras casas, sin hacer nada. Y sigue diciendo: aunque es cierto que somos humanos y necesitamos socializar, necesitamos tener actividades con otras personas para no aburrirnos. También el hecho de que nos aburramos tan rápido teniendo la palabra de Dios nos puede señalar un poco la condición de nuestro corazón. Sí, es increíble. Si tenemos ahora un tiempo de más, es un tiempo oportuno que el Señor nos está brindando para estar quietos. Muchas veces nos estamos quejando por solamente estar en un sillón y eso refleja la condición de esta cultura, llamándola a la iglesia cultura. En los tiempos de guerra de antes, los hombres en tiempos de crisis salían a pelear y dejaban sus familias. Ahora lo único que nos piden es que nos quedemos en nuestras casas sentados en nuestros sillones y a veces no podemos lidiar con eso. Eso nos habla de la cultura en la que estamos viviendo, una cultura consentida en el entretenimiento. Por eso debemos entender que el hecho de que nos pongan dentro de nuestras casas es para el bien de los demás y también para nuestro propio crecimiento. Entonces, él toma estas palabras para decir que debemos estar quietos en nuestras casas sin hacer nada. Pero conocemos el pasaje, mis hermanos, lo cantamos. Cuando dice: estar quietos y conocer que yo soy Dios, ¿significa cuarentena, no hacer nada? No. ¿Qué significa? Confíen. Tengan fe. Miren, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a su braveza, aunque la tierra sea removida, estén quietos. Sepan que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Y yo hago cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Quiebro el arco, corto la lanza y quemo los carros en el fuego. Si se levantan guerras, estén quietos. Conozcan que yo soy Dios. ¿De qué está hablando? De fe. De que el pueblo, cuando pasen esas cosas, tengan fe, confianza en su Dios. Nada tiene que ver con estar quieto sin hacer nada. No, ese no es el sentido del pasaje. Tuercen las escrituras para su propia perdición. Y han estudiado, ¿eh? Porque Martín Manchego está estudiando en un seminario allá en Estados Unidos. Pero tuerce las escrituras así. Y por último, amados, un pasaje más. Hay muchos más, pero uno último. Mateo 25, versículo número 34 al 40. Mateo 25, 34 al 40 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces toman estas escrituras para tener un corazón solidario. ¿Qué es un corazón solidario? Saber que hay muchas personas que han dejado de trabajar estos días y entonces
Vamos a hacer donativos, vamos a hacer canastas, den sus donativos para comprar víveres y llevar a las personas más necesitadas. Porque aquí dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, católicos y evangélicos están con un corazón solidario, según esta escritura, repartiendo víveres a los necesitados. No niego que puedan haber necesitados, y si se les puede dar víveres, está bien. Pero usar esta escritura para eso es torcer el pasaje. Es engaño, es mentira. Cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños. ¿De quién está hablando? Versículo 45 lo dice así, a los de su izquierda. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. El Señor está hablando de mis hermanos más pequeños. Los impíos son sus hermanos. Jesús tiene el mismo Padre que los impíos. El Padre de Jesús es el Dios Todopoderoso. ¿Quién es el padre de los impíos? El diablo. No es el mismo Padre. Entonces Jesús nos está refiriendo a los impíos, a los incrédulos. ¿A quiénes se refiere? Capítulo 18, miren, de Mateo. Viene hablando de los niños que creían en Él. Y vamos a leer versículo número 14 y 15. Y hablando de los niños que creían en Él, luego habla de sus discípulos. Dice, 14 y 15. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y ya está hablando de los creyentes. Por tanto, como no es la voluntad de nuestro Padre que se pierda uno de los pequeños, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere has ganado a tu hermano. ¿A quiénes se refiere con los más pequeños? ¿O estos pequeños? Al hermano, al creyente. No se refiere al impío. Y, amados, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Si hay ayuda, es primeramente o principalmente o sobre todo para los santos. Y si podemos hacerle bien a los incrédulos, amén. Pero primeramente a los santos. Sin embargo, amados míos, este pasaje de Mateo 25 nada tiene que ver con lo que los evangélicos lo están usando hoy y los católicos para repartir víveres. Es torcer el pasaje. Y amados, así como estas escrituras, pueden haber muchas más que están torciendo, pero son las que han llegado a mis oídos y creo que ha sido necesario poder entenderlas para que si alguno nos habla así, podamos darle verdaderamente sentido a la palabra de nuestro Dios y no hacer como ellos que la tuercen. Amén. Oremos al Señor. Señor mío, tus palabras son verdad. No hay engaño, Señor. No hay cosa torcida en ella. Son los hombres, Señor, quienes la tuercen. Por amor a sí mismos, a su fama, a su gloria y por su perdición, Señor. Y sabemos que tú les darás el pago porque tú has engrandecido tu palabra sobre todas las cosas y la amas. Y no dejarás sin castigo a quien la tuerce. Y agradecidos estamos, Señor, por tu bondad y tu misericordia de darnos entendimiento de tus palabras. Muchas gracias, mi Señor, por esta tu misericordia y gracia a nosotros. Amén.